Ahí está Gerardo. Cuando quieran pueden arrancar. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta actividad de la Fundación ALEM, que bueno, nos pone muy contentos porque es una actividad que implica la conformación de la Comisión de Energía dentro de la Fundación ALEM. Va a ser la más nuevita, pese a la tradición que tiene la reflexión y el conocimiento sobre la cuestión energética dentro del radicalismo, y acá está Jorge La Peña como testigo, digamos, y como protagonista de esta continuidad que el radicalismo tiene en términos de preocupación, análisis y propuesta de la política energética en nuestro país. Celebro la presencia de muchos de los que estoy viendo acá en los cuadritos. No los voy a mencionar, pero evidentemente hay una cantidad de expertos en energía, economistas, que bueno, conocen muy bien la problemática. Alejandro y Jorge sin duda van a ser los encargados de coordinar esta comisión, y consecuentemente no dudo de que los van a hacer trabajar mucho a los integrantes, más allá de que el gobierno va a obligar con sus decisiones, va a obligar a un seguimiento estricto de la política gubernamental frente, digamos, a lo que tememos se transforme en una crisis seria del sistema energético del país. Yo simplemente agradecerle la presencia a todos ustedes, la disposición de Nicolás Gadano para participar de esta actividad, y dejo la palabra a Alejandro Aistos. Bueno, muchas gracias, Lilita. Bueno, es un honor para mí participar de esta primera actividad de la Comisión de Energía de la Fundación ALEM, que preside el ingeniero La Peña como consejero de la Fundación. Quiero agradecerle a Lilita Puig, a Jesús Rodríguez y a Jorge La Peña por convocarme para ejercer la coordinación de esta comisión, que pone foco en un sector que lamentablemente se ha transformado en un problema sin solución, por lo menos para las últimas 4 administraciones nacionales. El sector energético atraviesa una crisis estructural profunda y de larga data. La decadencia productiva podría sintetizarse con un solo dato. Hoy la Argentina produce la misma cantidad de petróleo que en 1979. El último informe anual de hidrocarburos del Instituto Mosconi, que se publica hoy y el cual recomiendo, nos dice que durante la última década, y aún con el aporte de Vaca Muerta, la Argentina produce todos los años 2% menos de petróleo y medio punto porcentual menos de gas que el año anterior. Que las exportaciones energéticas en la última década cayeron 45%. Y que los subsidios a la energía demandaron más de 120.000 millones de dólares. Estos números por sí solos dan cuenta que la micro del sector energético no va bien.
pero que la magnitud de los desequilibrios de este sector impactan de manera directa en la macroeconomía. Por el lado fiscal, a través de los subsidios energéticos. Y en la balanza de pagos, no solo por la caída de las exportaciones, sino por el aumento de las importaciones de gas natural que demandan dólares que a nuestra economía le cuesta generar. En este contexto, preocupan los dichos del presidente el lunes en su discurso al Congreso Nacional, que en líneas generales confirman los dogmas energéticos del periodo 2003-2015, que son vivir en una emergencia permanente, aplicar un congelamiento tarifario perpetuo y un quiebre institucional, un quiebre de las instituciones que incluye la intervención injustificada de los entes reguladores y la ruptura de los contratos de concesión que se habían logrado renegociar en el año 2017 y que estaban pendientes desde el año 2006. Esta ruptura abre la puerta para posibles contingencias para el Estado Nacional. Pero en particular el discurso del lunes confirma la confusión y el error oficial en torno a dos puntos centrales que me gustaría puntualizar. El primero, se mantiene la idea de vaca muerta como el gran salvavidas en medio de una tormenta, que permitirá alcanzar no solo el autoabastecimiento, sino que se la visualiza como una gran reserva con potencial exportador a escala mundial, dijo el presidente, con una YPF liderando proyectos competitivos. Lamentablemente la realidad nos muestra que vaca muerta no es una reserva, es un recurso importante, pero que no ha logrado hasta ahora ser competitivo a precios internacionales, y que solo pudo ser puesto en producción con subsidios y garantías del Estado. En segundo lugar, se anuncia el envío de una nueva ley de emergencia para un sector que, si recordamos, ya está en emergencia hace 14 meses, con el objetivo de desdolarizar las tarifas reguladas. Acá es necesario aclarar que las tarifas reguladas de transporte y distribución de gas y energía eléctrica están en pesos y se actualizan periódicamente por índices de precios locales. Por lo tanto, lo que está en dólares no son las tarifas, es el precio del gas que impacta de manera directa o indirecta en las facturas que pagamos en nuestras casas. Y es el propio gobierno quien con el Plan Gas 4 dolarizó el precio del gas para los próximos 4 años, o que con la aplicación del barril criollo aplicó un precio sostén al crudo local que determina el precio de los combustibles líquidos. Finalmente, el presidente asoció las tarifas a costos fijos que deben representar cada vez menos en el presupuesto de las familias. Una idea que refiere lamentablemente a un pensamiento mágico que primó entre el 2003 y 2015, por el cual la energía es un servicio o un insumo de bajo costo o gratis que se paga con subsidios. Subsidios que, como mencionamos, demandaron a los fondos públicos más de 120.000 millones de dólares en los últimos años. En síntesis, el sector está a la deriva, no se avisora una política energética, no hay objetivos y tampoco plan. En los últimos años pasamos de un congelamiento eterno a un ajuste con aumentos impagables que alteraron el humor social. Necesitamos sin duda una política pública de largo plazo. Y hoy el presidente del Instituto Mosconi, el think tank energético de mayor trayectoria y prestigio de la Argentina, nos presenta la propuesta de política energética del Instituto, que nos muestra que hay alternativas y que una salida es posible. Luego, Nicolás Gadano, economista, autor del libro La historia del petróleo en la Argentina, dará sus comentarios y reflexiones en relación al documento. Y finalmente, abriremos a preguntas del auditorio, que les pido si las pueden canalizar por el chat del Zoom y la trasladaremos a los expositores. Bueno, sin más, gracias por el tiempo y Jorge, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar en la Fundación ALEN y presentar la propuesta del Instituto Mosconi en el entendimiento de que este es un trabajo no terminado, que debe ser actualizado, y un lugar para la actualización de estas propuestas es precisamente la Fundación ALEN,
o la Comisión de Energía que hoy empieza a funcionar en la Fundación ALEN. Ya Alejandro Eintos algo dijo, tenemos que definir objetivos, no existe un plan, no existe una estrategia, y estamos partiendo de una situación, digamos, no confortable, poco satisfactoria. No es que estamos continuando una obra que viene, digamos, con viento a favor y que solamente hay que continuarla en el tiempo. Hoy se ha presentado, como dijo Alejandro, se ha publicado un informe que está a disposición de todos ustedes porque es público, que es el Anuario de Energía de Hidrocarburos 2020. Este anuario condensa toda la información del año 2020, de producción, de venta, de subsidios, importaciones, exportaciones, etcétera, de hidrocarburos, y lo contextualiza dentro de una serie histórica, como hace el Instituto habitualmente, todos los años, y en este caso, bueno, cómo es esa producción comparada con la de la última década. Bueno, hay que decirlo claramente, Argentina está en una decadencia indisimulable de su sector hidrocarburos. Esto no forma parte del discurso oficial energético del siglo XX, que en general tiene o ha tenido a lo largo de estos años un tono más que optimista, apoyado por economistas, apoyado por políticos, apoyado por gobernadores, etc. La realidad, como dijo Alejandro, es muy dura. La producción del año 2020 de petróleo, cuando hablo de hidrocarburos estoy hablando del 85% del balance energético argentino, no es que hablo de una energía marginal, como podría ser el carbón o alguna otra de monto menor. Estamos hablando del 85% del todo. Bueno, la producción de petróleo viene cayendo desde el año 98 y la producción del año 2020 es bastante similar a la del 2019 y es apenas el 56% de la que había en el 2028. Y como dijo Alejandro, es el mismo nivel de producción de hace 40 años, del año 79-80. Es un 18% menor que la del 2010. Y hay otros datos que acompañan a esto que estoy diciendo, que hablan de una decadencia indisimulable. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, el año pasado se hicieron 9 pozos exploratorios en la Argentina. Es una cantidad nula si la comparamos con los 114 pozos exploratorios que se hicieron en el año 1985 y que es uno de los más altos de la historia. Pero, digamos, comparar 9 pozos con algo que se parece a 100 pozos, 110, 98, bueno, evidentemente hay una decadencia extraordinaria. Ahora, uno podría decir es la pandemia. Sí, pero en el año 2019 se perforaron nada más que 33 pozos y no había pandemia. Quiere decir que la Argentina no explora. Si la Argentina no explora, no descubre nuevos yacimientos. Si no descubre nuevos yacimientos, está condenada fatalmente a la declinación productiva de los existentes y a soportar mayores costos de extracción para obtener las mismas cantidades de producción que los años precedentes. Esto ha transformado a la Argentina en algo negativo. ¿Qué es ese algo negativo? Argentina produce petróleo caro y gas caro. Y ha cambiado una tendencia histórica en nuestro país de tener gas barato y petróleo barato en términos de lo que son, digamos, los precios internacionales. Es decir, la Argentina ha pasado de ser un país que tenía una ventaja comparativa respecto al mundo a ser un país que tiene una desventaja
comparativa respecto al mundo y, por supuesto, una desventaja competitiva. Bueno, esta situación debe ser asumida. No es lo que se intenta decir o exhibir como una gran salida de la Argentina, la puesta en producción de los yacimientos no convencionales que están de moda, diría, desde hace aproximadamente unos 10 años, desde que Repsol habló por primera vez de esto como una posibilidad concreta. Bueno, ahí tenemos un problema político. Si toda la clase dirigente, o una gran parte de la clase dirigente, abona la idea de que la Argentina se salva por la explotación intensiva de vaca muerta y su colocación en el mundo, y esto fuera una afirmación equivocada, estamos perdiendo lo más precioso que tenemos, que es el tiempo de poder implementar estrategias alternativas que nos lleven a una situación mejor que la que tenemos en este momento. Es realmente preocupante, y me quedo en esto, que el presidente de la Nación, en el discurso más importante de la República, que es el día que le anuncia a la Nación en el Congreso lo que va a hacer, haya dicho y haya repetido errores anteriores de su propia fuerza y de otras fuerzas, en el sentido de que la reserva de gas natural de los yacimientos de vaca muerta son la segunda reserva del mundo. Y esto es un error de tamaño gigante porque no hay una reserva comprobada, explotable y comercializable o monetizable, como le podríamos decir, en el yacimiento de vaca muerta. Dicho de otra forma, podría decir que el gas de vaca muerta, no, por más que sea producido, no puede ser colocado en el exterior y transformado en dólares de ingreso, simplemente porque no compite por precio y además no existe la infraestructura de transporte, licuefacción y puertos para enviarla a algún lugar del planeta Tierra. En el caso del petróleo, bueno, se trata además la producción de gas de una producción subsidiada, esto lo vamos a ver ahora cuando se traten las nuevas tarifas en la mitad de marzo, y la fuente de los subsidios está agotada y todo el mundo sabe que es una fuente exhausta, que no puede hacer frente a las deudas que ha contraído en el pasado. Entonces, bueno, tenemos una situación que es necesario modificar. Por otra parte, tener una sociedad con un 50% de pobreza es, digamos, un nivel social de insatisfacción suficientemente grande como para pensar que la implementación de una estrategia de precios altos va a generar un conflicto social imposible, digamos, de envergadura con una parte importante de la población. No estamos hablando de una sociedad con 5 o 6% de pobreza que uno pueda decir, bueno, que el 95% que no es pobre ayude a introducirlos en el sistema. De forma tal que me parece que esta idea de haberse jugado a precios altos del petróleo, precios altos del gas, va a tener una implementación muy dificultosa en la Argentina actual, desde el punto de vista social, o sea, la situación social de la Argentina y en la situación también de desequilibrio macroeconómico que enfrenta. Pues no tenemos un tesoro con recursos sobrantes, ¿no? Bueno, entonces yo diría que lo primero que tenemos que hacer es asumir esta situación de partida. De ahí, el Instituto Mosconi, el año pasado, con fecha 12 de junio, publicó una propuesta
que está hecha más o menos con las técnicas de lo que puede ser una plataforma política. Tiene unas 13 páginas que son de fácil lectura y que básicamente plantea un cambio de paradigma, plantea definir un objetivo estratégico de largo plazo y después tratar de implementar todo un camino de decisiones desde este momento, del momento presente, hasta el momento objetivo, que podría ser el año 2050, y esto implementarlo a través de un plan energético que, digamos, acompañe o vaya marcando los ritmos de lo que llamamos la transición múltiple de este sector, que tiene que cambiar su estatus energético, de productividad, de costos y aún, diría, en el costado también político y moral. Bueno, ¿qué significa un objetivo de largo plazo posible para la Argentina? La Argentina debe adoptar una decisión que es la lucha contra el cambio climático, es decir, la lucha planetaria, que requiere cumplir compromisos en el tiempo que nos lleven en un momento dado a lo que llamaríamos una emisión neutra de carbono a la atmósfera. Esto implica emitir una cantidad de gases de efecto invernadero más o menos similares a los que el mismo país pueda absorber con su actividad económica, ganadera, etc. Es decir, carbono neutro. No significa carbono cero. No significa que no vamos a consumir más petróleo ni más gas, pero implica bajar de ese 85% que hoy consumimos a valores que todavía no sabemos exactamente cuáles son, pero son muchísimo más bajos que los que consumimos en este momento. Esto implica seleccionar un conjunto de tecnologías que aporten la energía que dejará de aportar el petróleo, el gas y el carbón. Bueno, ¿cuáles esas tecnologías? Bueno, son las que no producen gases de efecto invernadero, son más energía eólica, más energía solar, más energía nuclear, más energía de los biocombustibles, más energía hidráulica y más energía de la biomasa. ¿Qué cantidad de cada una de ellas? Es un problema que todavía no está definido y tiene que ser parte de una definición que tiene que tomar el gobierno argentino con los acuerdos correspondientes de sus fuerzas políticas, de sus fuerzas parlamentarias, de sus académicos, etc. Es decir, en este momento no podemos decir cuántas centrales nucleares tienen que hacerse y cuántas eólicas tienen que hacerse, sino que esto tiene que surgir de estudios que no están hechos porque no existe lamentablemente todavía un plan energético. La Argentina tiene que hacer otras transiciones esta es la transición energética, del cual forma parte Argentina como integrante del mundo y del mundo que va a abogar por este tipo de resultados. No hay unanimidad en todos los países, pero bueno, pensamos que esto va a ir en esa dirección. Creo que es importante los resultados de las elecciones de los Estados Unidos para pensar que esto pueda ser así. La Argentina necesita también una transición hacia el gas y el petróleo más baratos. Esto implica un incremento de la productividad que tiene que ser pactado al interior de la Argentina con todos los sectores que trabajan en este tema o que reciben beneficios de la producción petrolera, gasífera, etc. Es decir, un gran programa acordado de incremento de la productividad que reduzca los costos. ¿Para qué reducir los costos? Porque nosotros tenemos que colocar los excedentes exportables en el mundo. Y en este momento
nuestros excedentes exportables, que no existen, pero si existieran no podrían ser colocados por lo que dije antes en el mundo. Entonces nosotros nos tenemos que poner en una posición de tener precios internos alineados con los precios FOB exportación. Y estamos todavía lejos de este punto. Lejísimo en el tema del gas, porque además está la inexistencia de la infraestructura para poder materializarlo. Pero tampoco estamos del todo cerca en la posible exportación de gas, por ejemplo, de petróleo de Vaca Muerta. Porque los precios que han solicitado las fuerzas vivas del sector, se llama la corporación, en el barril criollo, indicarían que el sector por abajo de $55 el barril no funciona. Y si esto fuera verdad, se cae definitivamente la idea de que podemos tener un Vaca Muerta en petróleo competitivo. Porque si tiene un costo de producción de 55, queda muy claro que cuando el petróleo en el mundo valga 60, 70, 80, 90, va a haber grandes ganancias. Pero cuando el petróleo valga menos de 55, se asoma el fantasma de la quiebra y de la cesación de pagos en esa industria. Es decir, para ser competitivos hay que estar con coeficiente de seguridad muy grande respecto a que cualquier fluctuación de precios internacionales no me saca la industria definitivamente del sistema, ¿no? Que sería lo que ocurriría si yo trabajo con un precio promedio de $55 por barril, que es lo que pidió justamente la Corporación Petrolera Unificada al gobierno de Fernández y lo obtuvo en este año con el barril criollo, que fue un fracaso total, ¿no es cierto? Bueno, también necesitamos otras transiciones, que me parece importante. La Argentina decide mal las obras de infraestructura que ejecuta. Se hacen centrales nucleares sin estudio de factibilidad, se hacen centrales hidráulicas sin estudios de factibilidad, económicos, financieros, integrales, ambientales. Se deciden centrales de carbón donde no hay carbón. Entonces me parece que ahí estuvo a punto hace unos años de lanzarse un gasoducto sin estar seguro si Vaca Muerta iba a llenar ese gasoducto, recurriendo solamente al expediente de garantías del Tesoro, que no tiene con qué garantizarlo. Entonces me parece que hay también la necesidad de una transición en las formas de decidir cómo se ejecutan este tipo de grandes obras, para no tener los grandes problemas que hemos tenido en las grandes obras, cuando las obras fueron lanzadas, me estoy refiriendo a este siglo, sin los estudios completos. Y bueno, y no quiero dejar de lado que una transición hacia mejores prácticas implica también una transición hacia otra moralidad republicana también, en la forma de decidir, gestionar, adjudicar las obras, etcétera, de la cual tenemos en los últimos años abundantes ejemplos de lo que no hay que hacer. Bueno, bajo estos conceptos, nosotros hemos hecho un programa que está disponible para ustedes, que tiene 4 grandes rubros, cada uno de 10 o 12 medidas importantes. Uno está dedicado al sector hidrocarburos, el otro está dedicado a los precios, cómo deben determinarse los precios y tarifas energéticos. El otro es el tema del gas natural, el tema eléctrico. Y finalmente hay un tema de nuevas energías o transición energética, en el cual, bueno, el Instituto ha aportado ideas respecto a cuáles son las energías que deben ser promovidas, con qué velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que todos estos rubros, bueno, estamos hablando de unas 60 medidas,
cada una puede ser analizada en detalle. Y bueno, requieren grandes decisiones políticas y también un gran trabajo en la implementación. Voy a dar un ejemplo. En el año 2023 vencen todas las concesiones hidroeléctricas que fueron dadas una vez que se privatizó Hidronor en los 90 y Agua y Energía en los años 90. Esas concesiones fueron dadas por 30 años y vencen en el año 2023. Es necesario, digamos, tomar una decisión en este aspecto, y nosotros recomendamos que esa decisión es que las centrales reviertan al Estado concedente tal cual lo establecen los contratos firmados en el gobierno del presidente Menem. Por otro lado, la experiencia ha probado que la gestión privada, que reemplazó a la gestión de las empresas Hidronor y Agua y Energía, no redundó en un crecimiento de la actividad hidroeléctrica, sino todo lo contrario, en una caída de la participación de la energía hidroeléctrica en beneficio de la energía térmica, que genera un mayor interés por parte de aquellos inversores que quieren hacer centrales, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que un inversor privado afronte los riesgos de la construcción de una central nuclear, es imposible, o de una central hidroeléctrica de la envergadura del Chocón o Alicurahua, etc. Bueno, el programa tiene un conjunto también de sugerencias de cambios organizativos, y también, como dije, un conjunto de medidas que favorecen, digamos, una situación más competitiva respecto a cómo se fijan las tarifas y los precios energéticos, que más allá de lo que se diga desde un punto de vista ideológico excesivamente neoliberal, no se forman en la Argentina en mercados energéticos competitivos, lo cual genera rentas que captan los productores en desmedro de los consumidores, y que justifica en parte el deslizamiento de los incrementos de precios que ha habido en los últimos años. Bueno, es una síntesis lo que he mencionado. Seguramente si hay preguntas las aclararemos, y yo pararía acá para permitir que Nicolás Gadano pueda hacer una reflexión sobre la presentación que él ha tenido tiempo de conocer antes de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge, Lilita, Alejandro y todos los que están presentes. La verdad que es un enorme gusto, y agradezco mucho a la Fundación ALEM y al IAE por la invitación, porque aparte me parece que con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que el Mosconi, con este esfuerzo permanente, sostenido, prolongado en el tiempo, no es que es uno de los institutos más importantes que se dedica a la energía, es el único, ¿no? Que con un criterio técnico y político a la vez, de política energética, ha logrado mantener un espacio bastante plural, amplio, de discusión y de revisión de la política energética y de aspectos técnicos, que es un activo muy importante, especialmente en la Argentina, porque yo creo que ni la Secretaría de Energía ha tenido, lamentablemente, esa continuidad en la construcción de esas capacidades, ¿no? Entonces no tenemos otro lugar así. Creo que al día de hoy lo tenemos que cuidar, y entonces estoy muy contento de poder participar en esta actividad. También aprovecho, voy a ser breve, pero para expresar mi solidaridad con Jorge y con los demás secretarios, exsecretarios de Energía, porque lo que ocurrió hace poco verdaderamente es indignante. No sé si todos lo saben, pero la interventora del ente regulador de la electricidad, interventora, es decir, designada y ya hace muchos meses, ¿no?, por el presidente, de una manera muy rara anuló lo que había sido en el gobierno anterior la designación
que siguió todos los procesos previstos en la normativa de los funcionarios del directorio del ENRE, que estaban aprobados por un decreto presidencial, una cosa inédita, que una resolución de un interventor declare nulo un decreto presidencial. Pero lo que realmente fue una cosa muy irritante, fue que cuando habían sido invitados los exsecretarios de Energía, que Jorge participa, que es un espacio que tendremos peor opinión, pero que buscó el consenso, la cuestión constructiva, la transversalidad en términos partidarios, y entonces participó para ayudar en ese concurso desde el punto de vista de las evaluaciones, y en esa resolución del ENRE que declara nulo, hay todo un ataque a los exsecretarios de Energía. Entonces la verdad que me pareció una cosa de una perversidad, porque no solo hay una declaración de nulidad, sino atacando a una de las pocas figuras que se había logrado construir en este sector energético, tratando de romper el enfrentamiento partidario, la grieta, etcétera, etcétera. Así que no quería dejar de decirlo porque me parece importante. Y bueno, y entrando ya en el trabajo, la verdad que, como se dijo, es un trabajo muy completo, que aborda todo el sector energético de manera muy consistente. Hay dos cosas del trabajo en general que comparto y que me parecen importantes, que las mencionó Jorge, las mencionó Alejandro también. Una es el punto de partida del diagnóstico de una crisis estructural, una crisis profunda, bastante sostenida en el tiempo, por ende que no se resuelve con medidas en el margen. No estamos hablando de hay que mejorar esto un poquito, hay que cambiar un poco esto, ¿no? Tenemos una crisis muy instalada, muy profunda, algún comentario voy a hacer de eso ahora. Y el segundo tema que me parece muy importante es la idea de las propuestas, vos Jorge mencionaste como plataforma. A mí me parece muy importante eso, porque significa que somos gente que estamos pensando al sector con la idea de gobernar, no con la idea de que somos comentaristas, con la idea de gestionarlo, con preocupaciones concretas de cómo resolveríamos nosotros los problemas. Y eso es importante porque estamos mirando de cara al futuro. Entonces no es solamente comentar lo que hacen otros, es imaginarse, dado ese diagnóstico de crisis estructural, cómo haríamos nosotros, en este caso, todas estas propuestas en todos los segmentos, con estas 4 secciones, más todo lo que viene abajo, propuestas concretas en el marco de un diagnóstico consistente, homogéneo, para resolver los temas, ¿no? Con algunas estoy bastante de acuerdo, con otras mucho, con otras más o menos, pero esa visión de un diagnóstico de ese tipo y el abordaje hacia adelante en términos de propuestas políticas, lo comparto y me parece muy importante. Entrando en las propuestas, bueno, es como son muchos temas, es como, yo lo vivo como haber entrado a una tienda llena de cosas interesantes y atractivas y decir, bueno, si me pongo a hablar de todo esto, porque en cada uno de estos segmentos que mencionó Jorge hay temas que nos podrían llevar toda la tarde, qué sé yo, biocombustibles, está por ahí. Bueno, es un problemón. Además es un problemón hoy, porque creo que la ley vence, la ley de promoción vence ahora dentro de 2 o 3 meses y el Congreso todavía no resolvió qué se va a hacer. Y es una discusión compleja que tiene dimensiones de todo tipo, de la transición ambiental, los intereses de las provincias versus el interés de la nación, las petroleras. Bueno, es un tema, no voy a hablar de ese tema, pero lo que quiero decir con este ejemplo es, yo me voy a tratar de enfocar unos minutos, tampoco para usar tanto tiempo, en algunas cuestiones que me parecen centrales y en las que yo siento que puedo dar una opinión valiosa porque son temas que he trabajado y que me interesan. El primer punto que quiero mencionar, la verdad que no está en el documento, está implícito, pero no está, y yo quiero traerlo porque en realidad yo soy economista, trabajé en YPF, trabajé en temas de energía, además de que escribí el libro de historia y sigo escribiendo, pero por supuesto la historia va mucho más rápido de lo que yo la puedo seguir. Pero yo, de hecho, en la gestión de Cambiemos estuve poco, o sea, estuve unos meses en YPF, me fui, yo estaba trabajando en realidad con el ingeniero Galucho, y después estuve más como gerente del Banco Central y como jefe de gabinete en Hacienda. Entonces,
yo quiero aprovechar esa experiencia para decir algo de cara a la idea de qué haríamos si nos toca gobernar nuevamente, que es una relación muy compleja entre la macroeconomía y la energía. En cualquier país, pero muy en particular en Argentina, por los problemas de orden macroeconómico que tenemos. Entonces, yo creo que es un aprendizaje de la gestión anterior, en esa que participé, que si el Banco Central, economía y energía, cada uno trabaja por su lado, el resultado es un desastre. Especialmente porque tenemos alta inflación, déficit fiscal, tarifas retrasadas, subsidios enormes. Entonces, el abordaje de ese programa tiene que ser integral entre el programa macroeconómico y el programa energético. Eso yo creo que no va a cambiar, probablemente sea más agudo ese fenómeno dentro de unos años, de 2 años. Entonces me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de imaginar las transiciones de la política energética para resolver estos problemas estructurales que están muy bien descritos y bien abordados desde el punto de vista energético en el trabajo y en las propuestas. Pensemos que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, la inestabilidad macro que tiene Argentina de manera recurrente destruye, esa es mi experiencia por lo menos, cualquier programa microsectorial, cualquier iniciativa, por más bien trabajada que esté, y no digo solamente en el sector energético, podría ser también la política industrial, la de desarrollo, cuando viene el tsunami macro arrasa con todo. Entonces, evidentemente, el programa macroeconómico para resolver ese tema debe ser prioritario y el programa energético me parece que tiene que estar integrado a cómo se imagine un gobierno su programa de estabilización macroeconómico. Con esto no quiero que parezca que la energía tiene que quedar subordinada, esclava de la macro, porque eso es un problema que tuvimos y seguramente tendremos en los próximos meses. Tenemos muchísimos ejemplos. No quiero decir con esto que, por ejemplo, un clásico, no solo nuestro, ahora creo que en Brasil está pasando algo parecido, que es la energía, por ejemplo, el precio de la energía y de los combustibles como un ancla antiinflacionaria. No, no está bien eso. Por supuesto, en el marco de un programa antiinflacionario, lo veo a José Luis ahí, machinea, lo habrá pensado muchísimas veces esto, incluso en los 80, tiene que haber coordinación, pero eso no significa que frente a la dificultad para frenar la inflación, y bueno, anclemos los combustibles y después vemos, ¿no? Que es una solución habitual de muchos gobiernos y que, por un lado, no resuelve la macroeconomía, no resuelve el problema de la inflación. Es como agarrar el auto, no sé si de la antena, pero por ahí de la puerta, con el motor prendido, y lo que sí logra es destruir al sector energético, sea privado, estatal, YPF privado, estatal. Si en un país, lo hablábamos con Jorge, con inflación del 50%, vos congelás las tarifas, congelás los precios, a los pocos meses tenés al sector completamente descapitalizado. Hay otros ejemplos. Se usó YPF para resolver problemas del mercado cambiario en la dictadura. Ahora tenemos los condicionamientos del Banco Central a los problemas de la deuda de YPF, que la verdad no eran tan problemas de la deuda de YPF. Es un problema macroeconómico. Entonces, con lo que yo digo de la necesaria integración de la macro con un programa energético, no quiero decir subordinación y valor, pero sí quiero mencionar que la experiencia que yo viví, que nosotros tuvimos en el gobierno, de manejar esas cosas de manera descoordinada y creer que si subían las tarifas otros precios bajarán, como dijo el presidente del Banco Central, eso no sucede. Entonces, si vos vas a tener que hacer un ajuste tarifario fuerte, muy fuerte, pretender en ese mismo periodo bajar la inflación a un dígito es prácticamente suicida, es una condena al fracaso del programa. Así que yo creo que hay que tener de cara al futuro una preocupación muy central sobre ese tema, un trabajo de los equipos muy coordinado entre los equipos energéticos y los que estén evaluando eventualmente la macro, y en la implementación también una relación muy fluida. Creo que en ese sentido
Sí, desde el punto de vista organizacional me parece bien que durante bastante tiempo la Secretaría de Energía esté en el Ministerio de Economía, más allá de que quizás en un futuro, en otro contexto, pueda tener un rol más independiente, más allá de si es secretaría, ministerio, esas cosas son de segundo orden, ¿no? Pero se necesita ahí una fuerte integración en esas políticas. Un segundo punto que yo me anoté, que también es una definición bastante amplia y que se corta con varias de las propuestas, incluso con algunas de las cosas que mencionó Jorge recién, vinculadas a las represas hidroeléctricas, es el rol del Estado y del capital privado. Por supuesto, no me estoy refiriendo al rol del Estado en sus funciones indelegables en materia de energía, que hay que fortalecerlas y nunca el Estado se puede retirar, en todo lo que tiene que ver con la regulación, con el control, y más que nada el Estado Nacional con la planificación energética, ¿no? Que es un tema muy complejo, que exige mucho trabajo y que la inestabilidad política hace que nuestros cuerpos técnicos en el Ministerio de Energía, en la Secretaría, etcétera, han perdido un poco de capacidad para eso. Y el costo de tener una mala planificación energética es enorme. Hay muchos ejemplos. Yo uno que puedo recordar es en los 90s, en el boom de producción de hidrocarburos y de gas, la Secretaría de Energía aprobó proyectos de exportación de gas que creo que todos sabemos que más allá de la crisis macro y la crisis del 2001, desde el punto de vista del potencial geológico de la Argentina de reservas convencionales, era imposible atender, o era muy riesgoso, no voy a decir imposible, pero era muy riesgoso atender el abastecimiento interno de gas y todos esos compromisos de exportación que tomamos en contratos privados con Chile, con Brasil, hasta con Uruguay, con muchos países. Entonces, es un ejemplo clarísimo en donde el interés privado desde ya va a ser exportar, monetizar el mayor gas posible, venderlo a buenos precios en el mercado chileno, que es un país que importa. Pero para eso está el Estado y por eso la normativa prevé que las exportaciones tienen que ser autorizadas por el Estado. Entonces, para eso se necesita un sistema de planificación muy sólido, muy consistente, que la verdad que tenemos una debilidad hoy, ahí. Pero de lo que yo quería hablar no es del rol del Estado ahí, sino el rol del Estado como productor, generador, o sea, en la actividad productiva comercial de la energía. Eso, por supuesto, incluye a YPF, que le quiero dedicar ahí un comentario especial. Pero yo creo que, y por ahí estoy pensando también un poco en la macro, hay dos elementos que me hacen a mí pensar que en todos los sectores, en todos los segmentos del sector energético, en donde puede invertir el capital privado, tenemos que dejar que invierta el sector privado. Hay algunos, como mencionó Jorge, en donde no va a ir el sector privado, o sea, no va a haber inversión en nuevas represas hidroeléctricas. Pero no sé si yo estoy tan de acuerdo en tomar las represas hidroeléctricas ya existentes. Hay dos elementos que yo diría que me llevan a dar esa opinión hoy. No es una cuestión ideológica, si soy más pro Estado o pro privados en este momento. El primero es que yo creo que el Estado tiene un problema de productividad enorme en la Argentina, que no es nuevo, que es sostenido en el tiempo y que es muy difícil de revertir. La gestión estatal de las empresas estatales, ojalá fuera distinta, ojalá tuviéramos empresas estatales como tienen otros países. No es que hay una condena a eso, pero lo cierto es que los sindicatos, los intereses corporativos, la relación de las empresas que cooptan, o sea, hay muchos elementos que hacen que la gestión estatal en general tiende a perder productividad. Y el segundo elemento, que es más macro, por supuesto son mis opiniones totalmente personales, ¿no? Pero es el Estado está y estará en el futuro, y de cara a solucionar el problema más estructural del núcleo macroeconómico inestable de la Argentina, el Estado no tiene recursos, tiene muy pocos recursos, tiene poco acceso al crédito. Hemos perdido por completo el acceso al crédito, lo estamos perdiendo también para nuestras empresas estatales. Entonces, probablemente vamos a tener un Estado durante muchos años que no va a tener la capacidad para financiar inversiones importantes. Y va a tener que hacer algunas, porque hay sectores en infraestructura y en particular en la infraestructura energética,
en donde si no invierte el Estado no invierte nadie. Entonces yo creo que deberíamos ser muy cuidadosos en la definición estructural de estos temas, de tratar de construir marcos regulatorios y escenarios bien armados, pero en donde podamos maximizar la inversión privada, local, internacional. Nosotros necesitamos muchos recursos para desarrollar en todos los frentes que están expresados en el programa del Mosconi. Hay muchos desafíos, ¿no? No solo en hidrocarburos, en la transición hacia renovables, en infraestructura de transporte, distribución. Bueno, la lista es larguísima. Entonces yo creo que ahí habría que tratar de generar condiciones con una macro más estable para maximizar la inversión privada y reservar el rol del Estado en donde realmente lo necesitemos. Bueno, ahí decía, a todos nos inquieta y nos preocupa, y creo que tenemos el corazoncito con YPF, por lo menos yo en lo particular lo tengo. YPF ha sufrido, entonces en esta discusión de roles, bueno, lo primero que diría es, por ejemplo, ¿no? Pero es casi anecdótico, ¿por qué tenemos además de YPF a IEASA, a ENARSA? Que termina atendiendo emergencias, urgencias, la importación de gas, digamos, pero en el diseño institucional de un sistema energético hacia adelante probablemente no tenga ningún sentido. ¿Y qué hacemos con YPF? Bueno, hay que pensarlo porque el formato, yo era un gran defensor del formato de gobernanza que tiene YPF hoy, ¿no? Que es esto de cotiza en bolsa, es una sociedad anónima, tiene acciones en Estados Unidos, acciones en el mercado local, el 49%, el 51% el Estado. Es una empresa que no es monopólica, compite, puede generar iniciativas, ir al offshore, ir es decir, tener como un rol de algunas cosas que generan externalidades en todo el sector, cabecera de playa, pero la verdad que vamos viendo lo que es la acción, vale 4 dólares, vale 1/10 de lo que llegó a valer. Y por supuesto es en esta gestión, pero lo que yo voy viendo es que con el 51% Argentina le está costando bastante gestionar adecuadamente YPF, y lo que terminamos empezando a tener es los típicos síntomas de problemas que tuvo la gestión estatal de YPF hace muchas décadas. Esa es mi visión. Y que nos llevó a que lamentablemente YPF fue privatizada, y fue privatizada con un amplio consenso porque estaba en condiciones verdaderamente de mucha dificultad para llevar adelante el rol de ser la locomotora del sector energético. ¿Qué quiero decir? Bueno, uno que parece menor, pero no es menor, es, llegó el gobierno de Cambiemos, cambió la gestión de YPF. Llegó el gobierno de Alberto Fernández, cambió la gestión de YPF. O sea, YPF empieza a parecerse a un ministerio. En una empresa no cambian los equipos de conducción de la empresa, más allá del directorio, puede ser, cada 4 años, menos cada 1 año, ¿no? Porque ahora cambió el presidente de YPF después de 1 año nada más. Pero después hay cosas, por ejemplo, no sé si vieron, YPF con esta idea, que es discutible, lo mencionó Alejandro, lo mencionó Jorge, de, bueno, si le vamos a dar escala al gas de vaca muerta, hay que empezar a conectarlo con el mundo. YPF en la gestión anterior hizo una apuesta polémica, discutible, que fue hacer un proyecto de exportación de LNG al mercado spot, con una barcaza que se alquiló y se llevó a Bahía Blanca para de a poco ir entrando de manera puntual, de manera contraestacional, al mercado internacional de gas, ya no por ducto, sino al gran mercado que es el mercado del LNG, del gas natural licuado. Bueno, vino la nueva gestión, por supuesto dicen que ese contrato era pésimo, que es un desastre, y lo anuló. No voy a entrar acá porque aparte no lo tengo tan claro, les soy sincero, si el contrato estaba mal o no, pero ya el hecho de que una compañía que tiene continuidad haga un contrato de estos, que son contratos que se evalúan no por cómo está el mercado spot de petróleo o gas en el año siguiente, son proyectos a muy largo plazo, que tienen que estar pensados y evaluados más allá de la volatilidad de cortísimo plazo. Entonces,
hay un problema si una compañía que está intentando conectar por primera vez a Vaca Muerta con el mundo en el mercado de gas, da marcha atrás al año de que lo hizo y genera una pérdida que, si yo soy un inversor de afuera, veo que se pelean. No, porque Macri, no, porque en realidad este gobierno, y no voy a entrar en esa discusión puntualmente en este proyecto, pero lo presento como un síntoma de que estamos muy lentamente entrando en los problemas de la inestabilidad y de la interferencia estatal, ni les digo con el tema de los precios, de la deuda, sobre YPF. Obviamente yo no creo que haya que reprivatizar YPF, creo que nunca hay que pensar las cosas hacia adelante como si tuviéramos que hacer algo que ya hicimos en el pasado, pero sí entender y aprender que empezamos a tener un problema ahí. Y el problema no se va a solucionar creyendo, no, pero estos, los que están ahora, son un desastre. Si nosotros vamos al gobierno, vamos a poner unos buenos. Y ahí, repito, empezamos a manejar a la principal compañía del sector energético argentino, porque sigue teniendo un market share importantísimo, especialmente en petróleo y derivados, con un criterio bastante político partidario del que nos va a costar mucho salir por cómo se maneja la política en Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que discutir con crudeza, con sinceridad, con crudeza, viendo a ver cuáles son las soluciones posibles, pensar el mundo del futuro. Y YPF, por supuesto, tiene que pensar cómo se va a incorporar a la energía del futuro. Ahora dice el presidente que va a mandar un proyecto para prohibir los autos a combustión interna, como han hecho otros países. Bueno, digamos, eso viene en algún momento del futuro viene, y también ahí hubo un tema, ¿no? YPF en la gestión anterior creó YPF eléctrica, ahora dicen que eso fue una pavada. Entonces a mí me preocupa mucho cómo está YPF, y la verdad que veo con preocupación que algo que pensé que era un formato que podía funcionar, Argentina no lo está haciendo funcionar. Y eso es lo que queda reflejado en el precio de la acción, además de muchas otras cosas, ¿no? No son las únicas estatales en el sector hidrocarburos y de la energía, pero en esto estaba pensando más en hidrocarburos, YPF y EASA que comenté. Está la emergencia de todas estas empresas provinciales que están ahí, en un momento tuvieron su auge, ahora no. La más importante porque tiene Vaca Muerta es GIP de Neuquén. Ahí también hay un tema, y ahí me lleva a otro tema que sobrevuela muchas de las cuestiones que se plantean en la propuesta y en el documento del Mosconi, especialmente en la discusión de la legislación de hidrocarburos y la idea de ir a discutir al Congreso una reforma de la ley de hidrocarburos, que es la relación siempre complicada entre la nación y las provincias en materia de energía y en particular en materia de hidrocarburos. Yo creo, y lo digo, y tengo familia neuquina y siempre me quieren matar, no me gusta el dominio provincial. Está en la Constitución y hay que tomarlo como que está en la Constitución. Yo no lo hubiera hecho, o sea, yo hubiera preferido que el dominio de los hidrocarburos, más allá después de la discusión de la renta, las regalías, estuviera en la nación, porque es muy complejo hacerse cargo de la política de abastecimiento y la política energética en un país que depende en 80% más del petróleo y gas, cuando la gestión de los hidrocarburos, las concesiones, los permisos, las inversiones, todo eso está en manos de las provincias, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Ese tema se extiende también a la discusión ambiental, se extiende a otros temas que son menores, pero no tan menores, como por ejemplo las tarifas eléctricas. Ahí tenemos una diferencia enorme entre el sistema gasífero, el Enargas, que es un ente nacional, resuelve las tarifas en toda la cadena. En cambio, en electricidad, las distribuidoras son provinciales, cooperativas, el Estado resuelve. Ahora en la audiencia pública que comentaba Jorge, el ENRE va a resolver la cuestión de Nore de Sur porque se suspendió una transferencia que había hecho todo siempre medio precario, ¿no? Pero a veces uno puede hacer un esfuerzo para tratar de darle competitividad al sector, bajar las tarifas de una manera, no por
por congelarla, sino con eficiencia, pero luego el panorama en cada distribuidora, en cada provincia puede ser muy heterogéneo. Sabemos que hay provincias con un valor de distribución, o sea, con cargos de distribución razonables, que manejan muy eficientemente las distribuidoras, las cooperativas, y otras en donde hay cantidad de impuestos, exceso de empleados, etcétera. Entonces, uno puede hacer un esfuerzo en el costo de la energía eléctrica a nivel mayorista y solo va a servir para que le pongan más margen y le sigan cobrando a la gente el mismo valor. Entonces, es un ejemplo más de que la dimensión nación-provincias es compleja, y en particular en los hidrocarburos, dada la Constitución, que la tenemos que respetar obviamente y tomar como dada, bueno, no es sencilla la discusión de esa reforma de la ley de hidrocarburos para llegar a un equilibrio entre las provincias productoras, en donde, no quiero mencionar, Neuquén toma un rol cada vez más importante. Ojo con eso, porque nosotros todo el tiempo estamos reemplazando producción convencional de gas y petróleo que va en descenso con producción de vaca muerta que va creciendo. Y ahí vamos tratando de que no se nos caiga tanto la producción. Prácticamente toda la producción no convencional es de vaca muerta, o sea, es de Neuquén. Y en el resto de las provincias van cayendo. Entonces Neuquén se va quedando un poquito sola en eso. Quizás desde el punto de vista político pueda ayudar eso, porque es una única provincia que tiene un poder en términos de hidrocarburos y de captura de la renta. Todas las regalías van a las provincias, salvo las del offshore. Así que bueno, es de cara a esa discusión que creo muy importante. La verdad que es una deuda del Congreso. A veces, y en estos espacios me gusta decirlo, toda la democracia no pudo discutir y aprobar una ley de hidrocarburos. Nosotros hablamos de la ley de hidrocarburos, pero en realidad es un decreto, ley del presidente de facto Onganía. Y más allá de la anécdota, uno ve en las empresas y todo que dicen, no lleves nada, porque va a ser peor lo que salga. No sé si ustedes, Jorge, lo han visto. O sea, en el mundo de la industria no quieren que se discuta porque tienen un temor relativamente lógico de que en el Congreso salga cualquier cosa, por las presiones de las provincias, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Ahora, es un problema grave que Argentina solo se haya podido dar una legislación de hidrocarburos hecha por el Poder Ejecutivo en un contexto no democrático. Así que, pero dicho esto, también eso es un síntoma de lo difícil que es discutir una ley de hidrocarburos, y será discutir una ley de hidrocarburos, en particular por este problema con las provincias que naturalmente defienden con uñas y dientes su posición y se desentienden de los problemas que a nosotros nos preocupan y a la nación le preocupan, que son el abastecimiento, la seguridad energética, la eficiencia, la competitividad de los precios de la energía. En ese sentido, meto un mensaje que es, el otro día lo decía en una entrevista, me preocupa que tengamos al presidente de YPF, un dirigente santacruceño que quiere ser gobernador de su provincia, y al secretario de Energía, un dirigente neuquino que quiere ser gobernador de su provincia. Yo el otro día veía que el secretario de Energía pone en sus tweets reunido con el intendente de Centenario y de no sé dónde para ver los problemas de turismo. Y digo, ¿qué hace el secretario de Energía en eso? Entonces, el secretario de Energía tiene que estar enfocado en la energía, no importa si es neuquino, santacruceño, catamarqueño, porteño. Pero cuando uno ve que son dirigentes políticos, está perfecto, con ambiciones en sus provincias, el legítimo temor es que se desenfoquen naturalmente y que utilicen, en vez de utilizar su capital político para resolver los problemas de YPF y de la energía, hagan lo contrario, ¿no? Y después, otro tema que está bien abordado y que es muy complejo, está en la tercera sección, que es la cuestión de precios y tarifas, ¿no? Que naturalmente es transversal a todo. Algo comentó Jorge, y yo lo quiero enfatizar porque me parece que la Argentina pasó por alto eso, ¿no? Que es el cambio estructural en nuestra matriz de energía primaria. O sea, nosotros somos y fuimos un país gasífero, tenemos una presencia del gas en la matriz
que es muy superior a la de la media mundial, muy superior. En eso somos un país distinto y tiene su lógica, porque Argentina tuvo durante muchos años, y en particular desde el descubrimiento de Loma La Lata, recursos gasíferos convencionales muy grandes y muy productivos, o sea, baratos, muy eficientes. Ahora, en el medio de la crisis del 2001, y yo creo que eso un poco tapó este fenómeno estructural de la energía, o sea, cuando entramos al nuevo siglo, nuestro sector convencional de energía, y en particular el gas, y en particular Loma La Lata, entró en declino irreversible. La expectativa en los 90s, y de hecho, y lo hemos charlado 1000 veces con José Luis, la expectativa en los 90, me acuerdo cuando Repsol compró YPF, creían que Loma La Lata tenía otro yacimiento convencional similar, o sea, había una expectativa de gas convencional enorme hacia adelante. Eso no sucedió, por lo menos por ahora. Y no es que hay una visión de que eso va a cambiar fácilmente, ¿no? Entonces, lo que a Argentina le pasó es que siendo un país muy gasífero, empezó a perder la capacidad de seguir dándole, abasteciendo a la demanda de gas con recursos convencionales baratos. Cuando yo entré a trabajar YPF en la década del 90, $1 por millón de BTU del gas, $1.20, $1.30, estaba perfecto. Lo podemos ajustar por la inflación, pero hoy no se puede producir con esos precios. Entonces, tuvimos que importar, costo carísimo, y después aparece Vaca Muerta, y como bien dijo Jorge, es más caro ese gas. La tecnología quizás ayuda a ir bajando ese costo, pero por definición es más caro y es mucho más dañino desde el punto de vista ambiental, o sea, tiene muchos más costos. Algunos que están expresados, están internalizados en la transacción, como decimos los economistas, otros quizás no, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, desde ese momento pasó algo que es fundamental para la discusión de precios y tarifas, que es que empezó a instalarse en la Argentina la idea de que la energía no se puede pagar, que la sociedad no tiene que pagar el costo de la energía por lo que la energía vale. Una cosa es plantear que sectores de muy bajos ingresos tengan la ayuda del Estado para cumplir con un umbral de consumo de energía básico. Eso desde ya no está en discusión. Y hoy, respecto a décadas anteriores, hay muchas más herramientas y tecnologías de información, de transferencia, etcétera, para llegar a esos sectores, que por cierto, en el caso del gas natural, muchos de ellos no tienen acceso a la red de gas natural. O sea que la solución para ayudarlos no es darles gas natural barato, porque no lo tienen. Pero se instaló esta idea de que, no, bueno, la energía es muy cara, no se puede pagar. ¿Cómo que no se puede pagar? La energía se tiene que pagar por lo que vale. Todos los argentinos, salvo excepciones fundadas y contadas, tenemos que pagar por la energía lo que vale. Eso se quebró, eso no era así con gas del Estado, por ejemplo. Pero claro, la energía era mucho más barata, el gas era mucho más barato. Entonces, fíjense que cuando entramos en ese problema, los sucesivos gobiernos, claro, si los consumidores no quieren pagar, o se empieza a asimilar la idea de que no se paga la energía por lo que vale. La verdad que el primer impacto de eso fue el kirchnerismo, que atrasó las tarifas durante 10 años seguidos y las llevó a niveles reales bajísimos. Cuesta mucho volver de eso, cuando eso es tan pronunciado y tan extendido en el tiempo. Entonces, de hecho, nosotros Cambiemos pagó un costo enorme político por tratar de revertir eso. Pero entonces, en paralelo a eso, la industria dice, bueno, si no se va a pagar la energía por lo que la energía vale, yo no puedo producir. Entonces aparece el Estado, con los sucesivos planes gas, en los que aparecen fórmulas distintas para pagarle a los productores para que produzcan y poner la diferencia porque los consumidores no pagan lo que la energía vale. Y ahora estamos de cara a la audiencia del próximo 15 y 6 de marzo en la misma disyuntiva. Lo hablábamos hace un rato con Jorge y Alejandro, en donde además con el plan gas está clarísimo que lo que no paguemos los consumidores en la tarifa, lo vamos a pagar con los impuestos, porque las empresas se van a llevar el mismo precio. Así es la regulación. Entonces,
es un engaño, y es un engaño distributivo perverso, porque, como yo les decía en el caso del gas natural, todos pagamos impuestos. La gente más humilde, el peso de los impuestos es muy alto en su ingreso, porque tenemos pocos impuestos progresivos, ganancias, por ahí las contribuciones, pero el IVA que pagan todos, lo pagan. Entonces va a haber gente que va a estar contribuyendo con su parte para los subsidios al gas, pero no se lleva nada porque no tiene acceso al gas. Esa discusión es compleja de darla, porque nadie quiere que le aumenten las tarifas. Entonces, sepamos, y con esto por ahí voy a parar y abriremos la etapa de preguntas para no monopolizar, pero me parece que toda la parte de precios y tarifas es muy complicada porque la política más populista de tarifas, junto con ese cambio estructural que nos cuesta percibir y reconocer, como decía Jorge, que es que se nos encareció la matriz de energía primaria, esa tenaza hace que la sociedad está un poco acostumbrada a que si el secretario de Energía dice no quiero que nadie deje de consumir energía para comprarse un jean y zapatillas, uno dice que ahora los jeans y las zapatillas son más importantes que la energía. O sea, son declaraciones que revelan que en la sociedad ya tantos años permearon en cómo se percibe la relación con la energía y que la energía hay que pagarla. Y entonces, una política adecuada, como decía Jorge, de llevar los precios de los combustibles a las paridades de exportación, de ir reduciendo los subsidios en las tarifas de electricidad y gas, necesariamente va a tener que dar la batalla política, educativa, etcétera, que es muy compleja, ya lo vivimos, para sacar a la Argentina de esta idea de que si lo paga el Estado no lo paga nadie, y que entonces es mejor eso a que los precios de la energía reflejen verdaderamente los costos. Y agrego un último comentario que me permite, porque no pude hablar nada del tema de la transición ambiental, pero tener energía barata, que la gente crea que la energía no hay que pagarla por lo que vale, cuando además nosotros consumimos básicamente hidrocarburos y eso genera toda la cuestión de los gases de efecto invernadero, es como una locura, ¿no? Abaratar los combustibles de esta manera permanente. Bueno, estos son algunos de los comentarios. La verdad que, como les dije, es un trabajo de una riqueza enorme, aborda cantidad de temas del sector y todos merecen una discusión. Y yo sé, como lo dijo Jorge, que está pensado como una plataforma de actualización permanente y discusión permanente de cara a que son temas que van a tener que ser pensados con miras a gobernar en el futuro la Argentina nuevamente. Bueno, paro acá y estamos para las preguntas. Muy bueno. Bueno, gracias Nicolás, gracias Jorge. No sé, Jorge, si querés en 2 minutos hacer algún comentario sobre lo que dijo Nicolás, o vamos directamente a las preguntas, como quieran. No, la verdad que estoy muy, muy satisfecho por esta lectura que ha hecho Nicolás de esta propuesta, que evidentemente es densa, y me parece que este último concepto, esto tiene que ser actualizado como una plataforma para gobernar, una propuesta para gobernar, y no puede estar anclada en la del 2020, que es la que estamos exponiendo ahora. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer con la plataforma que hemos hecho, o la propuesta que hemos hecho en el 2020 del Mosconi? Bueno, actualizarla, hacer la versión 21, 22, etcétera, y lograr un producto mejorado que pueda ser aplicado en una gestión de gobierno futura de la Argentina, y además que lleve la discusión a un alto nivel con el gobierno, en busca de una síntesis entre las propuestas de la oposición y las propias propuestas del gobierno. En este momento no hay diálogo, y no hay síntesis, y no hay acuerdos. Entonces me parece que en la medida de que estas cosas se profundicen, le vamos a ir encontrando
la vuelta si hay además buena voluntad para encontrarle la vuelta. Así que bueno. Bueno, tenemos varias preguntas, trato de condensarlas por temas para no extendernos. Arranco por un tema que mencionó Nicolás al final, que es la determinación de los precios de la energía, en particular la determinación del precio del gas, ¿no? Tenemos, por un lado, de la oferta un oligopolio concentrado al Estado y un marco regulatorio, una ley que marca que el precio debe determinarse en condiciones de competencia, digamos. ¿Cómo ves vos, Nicolás o Jorge, esta problemática que tiene la Argentina para determinar el precio que te determina luego un componente principal de las tarifas que paga la gente? Y a eso le sumo una pregunta que dice, ¿cuáles son los principales costos que deberían bajar para tornar competitiva la producción y la exportación de vaca muerta? Bueno, yo voy a contestar, después Nicolás podrá hacer también su reflexión. Bueno, si la filosofía es que el mercado tiene que ser competitivo y no es competitivo, no podemos nosotros hacer la ficción de que es competitivo, porque esto genera rentas para la parte, digamos, que actúa en forma coligada y oligopólica. Hay una muestra hace unos un mes, cuando se hizo el plan gas, el gobierno decía, creemos que va a dar 3.60, y dio los precios ofertados, y dieron 3.60,1. ¿Cómo lo adivinaron? Si no hubo realmente competencia de ofertas. Y en este contexto, sabiendo que estamos en una situación oligopólica, no tenemos que tener un Estado cómplice. Tenemos que tener auditoría de costos por yacimientos o por grandes cuencas y saber que el costo productivo en la cuenca del Golfo San Jorge puede estar entre tanto y tanto, y esto no es algo difícil para un Estado que está presente y que tiene que validar y pasar a los usuarios estos precios. Es decir, no podemos tener, digamos, un Estado naif, que en definitiva ser naif es un Estado cómplice. Por otro lado, nosotros tenemos que tener objetivos. ¿Cuál es un objetivo para fijar el precio de la nafta? Bueno, que la materia prima con la cual se fabrica la nafta en la Argentina no sea el Brent de Londres, costo y flete. ¿Por qué no hacemos el valor FOB exportación de los petróleos desde vaca muerta? Es decir, ¿por qué no ponemos el desafío de decir el costo o el precio de transacción entre YPF y sus destilerías, que producen el 70% de la nafta y el gasoil, será el precio FOB exportación del puerto de Bahía Blanca del crudo producido en vaca muerta? En este sentido, tendríamos un alineamiento a la baja y una forma de controlar y una forma de valorizar el crudo como lo es el crudo, un commodity de transacción internacional. Ahora, ¿cómo hacer lo mismo con el gas? Si el gas no es un commodity. Bueno, tengo que tener una referencia internacional, que en este momento es el valor del Henry Hub, que sería el precio en el mercado más competitivo del mundo, que es el de los Estados Unidos, en el Golfo de México. Y si ese valor está 2,50, yo tengo que tratar de implementar programas de productividad que me reproduzcan ese precio. Y si ese precio no se puede lograr, podría implementar un subsidio en algún tramo que justifique ese plus. Pero no puedo preguntarle a las empresas cuál es el precio que te gustaría tener, porque las empresas ya no actúan manejando ellas el mercado.
acá maneja la Corporación Petrolera. La Corporación Petrolera Argentina está integrada por los gobernadores de empresas de provincias petroleras, por los sindicatos de la actividad petrolera, por las empresas petroleras en tercer lugar, no en primer lugar. Entonces, ¿por qué los gobernadores piden precios altos? Porque necesitan regalías altas. Como la regalía por ley es el 12%, suben el precio. Ellos son los que piden $55 por barril. ¿Por qué los sindicatos piden precios altos? Porque los sindicatos no están dispuestos a oscilar con el nivel con las cantidades en función de los precios. Ya lo dicen todos los economistas, podés fijar el precio o la cantidad, no el precio y la cantidad. Acá quieren fijar la cantidad de trabajo que no baje y entonces necesitan fijar un precio que no represente el precio de competitividad. Y las empresas, bueno, siguen en ese tren. Entonces, es un club de 6 o 7 sillas que tiene como rehén a 44 millones de consumidores de nafta y de gasoil. Me parece que en esto el gobierno no puede ignorar que de alguna forma tiene que intervenir, tiene que formar, digamos, no vale esto de decir subió el precio del petróleo hoy, porque hubo un huracán en el estrecho de Malaca y entonces pido ese precio, ¿no? Tiene que haber un fondo compensador que compense en forma estacional. Bueno, estas son todas políticas activas que hay que implementar en un país donde no tiene mercados perfectos como los tiene Estados Unidos. Estados Unidos porque tiene un mercado bastante más perfecto imperfecto, pero bastante más perfecto. Bueno, porque hubo una ley antitrust de 1909 que logró convertir un mercado monopólico en mercados más competitivos. Y Europa tiene mercados competitivos porque, bueno, en todos los países tienen múltiples ofertas y múltiples demandas. Y tiene digamos, una situación de comparación. Bueno, yo creo que hay que implementar políticas activas en este sentido y, bueno, ir avanzando con programas de la productividad que también logren bajar esos costos que en algunos casos son exorbitantes. Por ejemplo, el sindicalista de Chubut, que se llama Ávila, no sé si, creo que fue el gobierno de Macri, dijo, si echan un solo hombre, se termina la paz social en la Argentina. Y esto merece ir preso la persona. ¿Cómo se va a terminar la paz social en la Argentina? Porque haya una fluctuación en la cantidad demandada de mano de obra tercerizada. Bueno, entonces me parece que acá hay que tener políticas un poco más activas de las que se tienen hasta ahora. Y hay que empezar primero por conocer cuáles son los costos reales. Yo no puedo entender cómo una empresa que es dueña de YPF puede decir que ignora los precios, los costos de producción. Entonces me parece que, digamos, hay mucha tela para cortar para un gobierno que quiera gobernar y no dejarse ser gobernado, que es la práctica de los últimos 25 años. Muy bien. ¿Me toca a mí? Si querés. Sí, yo tengo una visión en esto un poquito distinta, y distinguiría el gas y el petróleo. Yo creo que, como dije, y un poco lo que voy a decir, está vinculado a la idea de empezar a tener algún grado de estabilidad macroeconómica, ¿no? Porque, como comenté, si nosotros vamos a tener de manera recurrente depreciaciones del 30-50%,
no hay sistema de precios que aguante, ¿no? Ni del gas ni del petróleo, porque aunque el presidente trató de decir algo, no se entiende, Ale lo comentó, o sea, en esos mercados, en el upstream, los contratos son en dólares, no lo vamos a poder cambiar en Argentina eso, ¿no? Entonces, la volatilidad del tipo de cambio es un tema que si es tan extrema como la que hemos tenido en los últimos años, parece difícil encontrar una solución. Y la solución está en la macro ahí. Dicho eso, yo creo que en el segmento de los combustibles líquidos se puede apostar a la competencia, a que los precios se acerquen a las paridades de exportación, no porque las regule el Estado, sino porque podamos construir en el mercado de crudo. Yo creo que habría que tener un mercado abierto a la importación y la exportación, sin impuestos, sin controles de cambio, sin controles de nada, y reproducir un mercado que, como se dijo, es un commodity internacional. Podemos hacer, y sería positivo, porque nosotros somos productores y consumidores, algún esquema anticíclico, eso se puede diseñar y habría que tratar de respetarlo y fondearlo. Argentina en general hace anticíclico cuando le viene la mala, pero nunca lo construye cuando hay que poner en esos fondos. Pero aún con algún fondo que evite la volatilidad de los precios del crudo, porque es un mundo, ya lo saben, ¿no? Hoy creo que no sé qué dijo Arabia Saudita y subió 6% del Brent. Entonces, no importa la referencia, yo lo que quiero tener es un refinador independiente, como puede ser la empresa que tiene ahora la refinería de Shell, que si un productor argentino le quiere vender muy caro el crudo, importe crudo. Y eso va a funcionar, va a funcionar. Por supuesto, el mercado de estaciones de servicio es delicado porque, pero bueno, ahí el actor grande, el que puede abusar es YPF, y ahí tenemos al Estado. Entonces, yo creo que en ese segmento, sin duda, trataría de abrirlo más, de desregularlo, de limitar, de sacar los límites que hay para la exportación de petróleo y para la importación, con algún esquema que me asegure estabilizar para los picos y eventualmente para los pisos, para que no me vengan a pedir los gobernadores y los sindicatos el barril criollo cuando las cosas bajan, ¿no? Y me parece que incluso por la propia experiencia de Argentina se puede construir ahí un mercado competitivo como tenemos otros, en donde naturalmente va a haber problemas, pero yo creo que hay que atacarlos con las herramientas de defensa de la competencia que todos los países tienen. Comparto, sí, que en el gas, por un problema de la transabilidad del gas, de que no se puede estoquear, de que no tenemos la red de gasoducto que tiene Estados Unidos, no tenemos la cantidad de productores que nos gustaría tener, ahí ya es más complejo eso. Pero bueno, hay maneras de ir tratando de fomentar todo el abastecimiento alternativo posible, construir actores que metan competencia. Por ejemplo, Bolivia, yo creo que es un error tratar de, y es un error inducido por las petroleras locales, reducir las importaciones de Bolivia. Porque claro, no quieren competencia. Lo que hay que hacer con Bolivia, que es un gas convencional, es tratar de traer todo el gas que podamos. Es cierto, Bolivia está perdiendo producción, pero si nosotros tratamos de trabajar en decirle, mirá, inviertan en los yacimientos, porque nosotros le vamos a comprar 20, 30 millones de metros. Ahora sí, no al precio del LNG. No al precio, ¿por qué al precio del LNG? Te voy a poner un precio que es más, debería ser más barato que Vaca Muerta, porque vos sos productor convencional. Bueno, no digo que sea fácil, pero orientaría esa negociación a tratar de un abastecimiento diversificado, seguro, eficiente. Yo ahí, es verdad lo que decís, Jorge, pero la subasta, hay otra manera de verla. Yo no la vi tan mal la subasta que organizó el gobierno, porque me parece bien tratar de contractualizar a largo plazo, y fue una subasta con precio máximo, que quizás es una herramienta que se puede ir usando, ¿no? Tratando de ir a decirle a la industria, mirá, antes pedía $7,50, no va más eso. $5, 6, no va más, $3,50. Bueno, históricamente no es un precio tan alto y fue un precio máximo en la subasta. Es cierto, todos se pegaron, como vos decías, al precio máximo, o sea que, pero son herramientas que se pueden ir utilizando como para ir controlando la transición hacia un mercado de gas lo más abastecido posible, lo más abierto en importaciones y exportaciones al mundo posible, controlado y regulado por el Estado,
que tiene las facultades para hacerlo, tiene actores, pero yo creo que cuanto más actores privados tengamos, mejor. A mí me gustaría que las distribuidoras importen gas, no que todo lo importe en ARSA o IASA. Pero bueno, y un último punto que me anoté, que decían cómo bajar los costos de Vaca Muerta. Yo creo que los costos están bajando, por supuesto, y de nuevo repito lo mismo, lo mejor que podríamos hacer por Vaca Muerta y para que las inversiones crezcan y maduren y produzcan, es darles una mejor macro. O sea, imagínense quién puede venir a invertir si traen los dólares y no se los dejan sacar, si Argentina hace más de un año que no permite distribuir utilidades al exterior, si una empresa le dicen, exportás los dólares, me los das, y los tenés que convertir a pesos. No, pero tengo que pagar la deuda. Ah, no, no la podés pagar, la tenés que reestructurar, lo que le hicieron a YPF. YPF podía pagar su deuda con su propia generación de divisas. Pero claro, si la tiene que liquidar a pesos, entonces, hoy el entorno macro de la Argentina es imposible. Por eso salen estos proyectos que yo creo que es un error y que tendremos que combatirlos, que pide la industria petrolera, que quiere como una especie de enclave. Dice, no, dame un proyecto de ley que sea, nosotros no tenemos derecho de exportación, no tenemos control de cambio, no tenemos nada. Bueno, no se resuelven los problemas así, pero sí reconozcamos que en esas condiciones ninguna industria prácticamente, menos la industria petrolera, puede crecer. Yo creo que con estabilidad macro, Vaca Muerta despegaría casi sola. Ahora, están bajando los costos. Vos mencionaste, Jorge, lo de los $55, pero yo creo que hoy Vaca Muerta puede producir a valores mucho menores. De hecho, en la crisis, lo que se vio en la crisis del año pasado es que, ok, el barril criollo, pero el consumo argentino se había desplomado por la cuarentena. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las petroleras? Exportar. ¿Y a qué valor exportaron? Porque no le pueden decir al mercado internacional que le haga el barrel criollo, o sea, no sé. Entonces, ¿qué pagaron? El export parity. Bien. Y exportaron, y produjeron, y habrán calculado y dijeron, bueno, por ahí no estoy ganando tanto, pero no voy a cerrar los pozos. Y habrán ganado productividad, eficiencia. Entonces, yo creo que con una combinación adecuada de regulación y competencia y cambio tecnológico, que no lo hacemos solamente nosotros, lo hace el mundo, Vaca Muerta va a ser competitivo, ya lo es en alguna manera, y como vos decías, Jorge, también, están las estadísticas. Esas dos grandes corporaciones, que son los sindicatos petroleros y las provincias petroleras, están infladas como, o sea, uno ve la enfermedad holandesa, un poroto, si mirás las estadísticas de Neuquén, de los salarios públicos, de los costos de los alquileres en Neuquén, en Añelo. Entonces, claro, lo que pasa es que eso se infla muy fácil cuando hay renta y se desinfla, es muy difícil desinflarse. Pero bueno, es un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que una combinación de una mejor macro, competencia y regulación adecuada hace que Vaca Muerta, no sé si para hacer esa joya que todos queremos, eso no va a suceder, que resuelva la macro argentina, pero sí para que produzca, abastezca en la Argentina y exporte, yo creo que eso sí puede suceder. Permitime una reflexión, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en esto de la estabilización macro. Insisto, congelar tarifas no está mal. Congelar tarifas en España y en Estados Unidos es facilísimo. En dólares y en euros están lo mismo que el año pasado. El problema es congelar tarifas en la Argentina, donde la inflación es del 50%. Entonces, evidentemente, la inflación del 50% y la depreciación del peso, que puede ser mucho mayor del 50%, bueno, puede generar un efecto explosivo. En este contexto, el comandante es el ministro de Economía, el secretario de Energía, y esta es la experiencia que tuvimos también en el gobierno de Alfonsín. El secretario de Energía tiene, digamos, una subordinación natural al que comanda esa estabilización macroeconómica. En esto hay muchos que están acá presentes que saben que es así. El secretario de Energía no pone los precios, aunque las cuentas dirán que es necesario subir el margen X, ¿no es cierto? Entonces,
bueno, el ministro va manejando eso. O sea que me parece que mientras dure este proceso de estabilización macroeconómica, digamos, va a haber que comerse algunos sapos en el sentido de que, bueno, digamos, es una situación, digamos, hasta que eso se normalice. Ahora, el caso de Vaca Muerta, no compite, el que definitivamente no compite es el gas. Porque el gas no tiene ni infraestructura, digamos, si uno piensa el gas de Vaca Muerta para salir como GNL y abastecer España, no va. ¿Por qué? Porque necesita una infraestructura de transporte que no tenemos y el sector privado no está dispuesto a hacer, cosa que se demostró en el gobierno anterior, donde la garantía la daba Camesa, que es un sello de goma, es una empresa sin fines de lucro, que tenía atrás la garantía del Estado que iba eventualmente a transportar cantidades que nunca se supieron que... Bueno, al final fracasó. Entonces, y tampoco está el dinero para hacer una, digamos, licuefacción de gas en el puerto de Bahía Blanca que sale 5.000 millones de dólares. No lo puede hacer ni el Estado, ni hay ningún privado que lo vaya a afrontar. Tampoco se puede abaratar los precios o los costos haciendo un tren a Vaca Muerta, porque el Estado tampoco tiene plata para hacer ese tren a Vaca Muerta y el sector privado no está dispuesto a invertir. Entonces me parece que ahí al gas yo lo veo complicado, pero no tanto al petróleo, porque el petróleo no tiene esos problemas de infraestructura que le impidan salir. Cada litro de petróleo que se produzca en Vaca Muerta o en cualquier lado, si no es consumido por la demanda interna, tiene que ser exportado. Y el precio es el precio del commodity internacional. Ahora, ¿cuáles son los recursos que tiene Vaca Muerta? 27.000 millones de barriles, que es una cifra, para que tengan una idea, 10 veces mayor que todo el petróleo que la Argentina, convencional que la Argentina tiene. Entonces, el gran test es si Vaca Muerta puede producir petróleo, mejor dicho, si la Argentina puede producir petróleo de vaca muerta y exportarlo y convertirlo en dólares. Digamos, imagínense que podamos exportar por 10.000 millones de dólares de petróleo de vaca muerta. Nosotros no tenemos ningún problema para dedicar de esos 10.000 millones de dólares 3.000 millones de dólares o 2.500 para importar gas de Bolivia o de otros lugares. Entonces, acá la salida hacia el mercado internacional, digamos, jugando de tomadores de precios del mercado, con esa regla de juego sin subsidio, está si podemos lograr que en los próximos 5 a 10 años Vaca Muerta se convierta en un exportador de crudo, proveedor de dólares a la Argentina. Para esto, creo que hay que abandonar provisoriamente la idea del gas de Vaca Muerta. Abandonado el gas de Vaca Muerta, hay que hacer lo otro que vos dijiste. Lo peor que se puede hacer con Bolivia, que es un país mediterráneo, que ha perdido una guerra con Chile, que está rodeado de Perú, que tiene gas, etcétera, es cerrarle el gas. Porque al único que le puede vender el gas, Bolivia, que es un gas convencional y por lo tanto de bajo costo, que al interior de Bolivia se vende a $1 el millón de BTU. Y siempre lo que quiso el presidente de Bolivia era, ¿por qué no me dan el Henry Hub? Henry Hub da 2,5. ¿Cómo es que le pagamos en la frontera 5 o 6? Eso se lo estamos haciendo para no competir con Vaca Muerta. Es decir, le estamos siguiendo el juego a esta mini corporación petrolera de 3 gobernadores, 3 sindicatos y 3 empresas. Y el otro tema que cabría mencionar es, si Vaca Muerta es tan importante, ¿por qué no están todas las empresas haciendo inversiones?
Entonces uno podría decir, ¿quién está en Vaca Muerta invirtiendo? YPF, sí. ¿Quién más? La Shell. La Shell es la principal empresa del mundo. ¿Quién más? La Total, la principal empresa una de las principales empresas de Europa. ¿Quién más? La Exxon. O sea, están todos. Sí, pero ¿cuánto hace YPF? 70% de las inversiones. ¿Y los otros? 2%. Cada uno, 3, 4. Entonces, me parece que esa jugada que se ha hecho, digamos, sobre Vaca Muerta, utilizando a YPF casi como única herramienta, termina, hay que repensarla un poco, ¿no es cierto? Me parece, porque si no, estamos un poco entrampados en eso, ¿no? Entonces hay que buscar alguna salida de este tipo. Bueno, si exporta todo, nos genera un precio en frontera interesante, FOB exportación, podemos decir que todos los productores le vendan a ese precio FOB de exportación a todas las refinadoras, y con esto obtendríamos un precio más competitivo y más similar a los que hay en los mercados internacionales, en el caso de los combustibles líquidos. Y bueno, con el gas habrá que implementar alguna otra medida, bueno, por ejemplo, abrir a Bolivia en vez de cerrarlo, ¿no es cierto? Y bueno, pero coincido con muchas cosas que dijiste, ¿no? Bien. Bien. Dos comentarios breves, para cerrar el tema. El precio de la última subasta se pegó en el techo que había puesto el gobierno porque lo llevó la empresa que más ofertó, que fue YPF, ¿no? YPF fue la que ofertó el mayor volumen y el que llevó el precio para arriba. Y el barril criollo en el medio de la pandemia, poner un precio sostén sin demanda, fue más una medida fiscal para ayudar a las provincias que para mantener el precio o para ayudar o promover la industria, ¿no? Solo esos dos. Yo paso las preguntas, discúlpenme. En los cambios de tema, sobre el cambio climático y la reconversión verde, ¿es un hecho que Europa, es un comentario y lo conecto con otra pregunta, es un hecho que Europa marcha hacia el cambio, una transición energética verde? Y si no hacemos algo, vamos a tener problemas de acceso a mercado con nuestras exportaciones. Y ahora Estados Unidos ha declarado que va también hacia allí, ¿no? Bueno, ¿cómo aceleramos nuestra desfosilización o nuestra matriz energética tan dependiente de hidrocarburos? ¿Y cómo ven la inserción del hidrógeno? Tengo acá una pregunta que me parece que se relaciona con este tema. El que quiera. Brevemente, nosotros en el Mosconi adoptamos la posición de creer de que el panel de cambio climático y el conjunto de los científicos que postulan que el cambio climático tiene causas antropogénicas es cierto. Hay muchos terraplanistas que no creen, terraplanistas en figurado, que no creen que esto sea por causas antropogénicas, o sea, generados por el hombre. Entonces, casualmente los que no creen, en gran parte son empleados de compañías o ligados a compañías petroleras. Pero bueno, tomado esa decisión, bueno, nosotros somos un gran contaminador en términos relativos. Sobre 200 países que hay en el mundo, más o menos la Argentina es el número 24. Es decir, pertenecemos al club de los que más contaminamos. ¿Cuánto contaminamos? El 1%. Alguien podría decir, bueno, 1%, hacete el sonso que igual no resolvés el problema. Bueno, eso sería la filosofía del colado, ¿no? Bueno, viajo colado y no pago el boleto, no. Yo creo, o nosotros creemos que hay que tomar esta posición de decir, nosotros somos parte de esto. Bueno, una vez que uno lo definió, ya está en el club de Obama y de Biden, y de Macron y de todos los que piensan así. Y entonces no hay otra que descarbonizar
la matriz energética. Bueno, nosotros estamos teniendo una buena performance con las políticas implementadas en el anterior gobierno, el Plan Renovar. Hemos llegado a un 9% de penetración, que es auspicioso. Así que bueno, eso nos marca un poco el camino, y bueno, y el resto lo tenemos que hacer con aporte de las otras fuentes. Por eso digo, o sea, acá hay que hacer más energía hidroeléctrica, más energía de los biocombustibles, etc. Así que bueno, ahí no puedo contestar específicamente el tema del hidrógeno. Pero creo que tenemos que entrar en digamos, en el manejo de una ecuación energética que vaya sustituyendo hidrocarburos por estas otras formas. Ahora, esto se va a acelerar, obviamente, con el coche eléctrico. El coche eléctrico no va a surgir de la Argentina, no hay que repetir la experiencia del automóvil justicialista, llamémosle, de los años 50. La Argentina se va a subir al coche eléctrico como se subió a la tecnología de los celulares, casi sin darse cuenta. Digamos, son los mercados centrales los que van a ir definiendo este ritmo de inserción, y fundamentalmente, bueno, hay que ver lo que hace China, etcétera, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos que acompañar ese proceso e ir sustituyendo. Queda un tema que ya algunos se han definido. Por ejemplo, nuestro colega el doctor Guadani sostiene que hay que poner un impuesto a la emisión de carbono, como muchos países. Esto implica hacer más caro el costo de cargar nafta, que se sienta en el bolsillo. Bueno, esto se podrá discutir, y como todo impuesto habrá que discutirlo en el Parlamento y estar de acuerdo, por lo menos la oposición y el oficialismo, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir en esa línea. Bien. Sí, yo agrego estoy de acuerdo un poco con lo que dice Jorge. Agregaría que, y un poco vinculándolo con lo que dije en el espacio que me tocó hablar, que tenemos una dificultad, porque si en Argentina se ha instalado que es difícil cobrarle a la gente la energía por lo que la energía vale, y estamos hablando de la energía que tenemos hoy, que es una energía basada en fósiles, mucho más difícil va a ser cobrarle los costos de la transición, ya sea hidrógeno, ya sea, o sea, porque en general es más caro, porque de alguna manera estás internalizando costos que antes no tenías. Y si no, siempre aparece lo mismo. En el caso de los renovables, fíjense que fue un programa exitoso desde el punto de vista de cumplir objetivos de mejorar el share de renovables en la generación, en la torta de generación eléctrica, pero con un esquema sin riesgo, ¿no? Con despacho asegurado, con contratos en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no, y con el Estado poniendo plata, con el déficit de camisa. Entonces no puede ser que todas las soluciones sean poco riesgo, el Estado asume todo el riesgo y pone plata, porque si no, no hay inversión. Y la gente ni se da cuenta porque sigue pagando la tarifa eléctrica como si fuera barato eso. Entonces hay un al desafío, yo diría, actual de recomponer al sistema energético se le agrega, y en particular en este tema de los costos, esta cuestión de la transición, que comparto con Jorge que tenemos que ser tomadores de eso. O sea, somos un país pequeño, no nos vamos a poner a discutir nosotros si creemos o no, o quiénes creemos o quiénes son los terraplanistas, como decía Jorge. La industria automotriz, las empresas que tenemos son empresas subsidiarias de las multinacionales, van a ir trayendo, las empresas se van a ir transformando. Sí me preocupa en YPF cómo va a acomodarse a un mercado de coches eléctricos y cómo puede capitalizar la relación que tiene con los automovilistas y no dormirse y no tener una estrategia adecuada y perder peso ahí, ¿no? Porque va a ser un mundo diferente en cuanto a la carga, etcétera, etcétera.
Y qué sé yo, hay preocupaciones. A mí, por ejemplo, es un temor totalmente infundado, diría, pero no quisiera que porque somos los de los biocombustibles, una vez más los lobbies provinciales, regionales, qué sé yo, nos hagan, ¿no?, tener un modelo medio raro con Brasil de flex fuel, ¿no?, y que no entremos de lleno en hacia donde va el mundo en materia de coches eléctricos. O sea, no digo que abandonemos ese programa, pero no querramos inventar la rueda en eso, ¿no? La rueda de los autos, en este caso. Entonces, pero bueno, es obvio que si estamos discutiendo la agenda de cortísimo plazo, lo que se discute en el mundo, yo veía todas las empresas petroleras europeas, Shell hace poco sacó su programación, su planeamiento de largo plazo y tiene proyecciones de producción de petróleo descendentes, Shell. No porque no tenga, no es que es el peak oil como venía siempre, no es porque no tienen reservas, es porque están entrando en un modelo en donde dicen el petróleo se va a ir terminando. El gas, hay mucha polémica, pero es obvio que es un hidrocarburo menos contaminante. Bueno, nosotros tenemos una matriz gasífera. Bueno, tenemos que construir esa transición y el desafío es hacerlo con todos los problemas de corto plazo y resueltos, ¿no? Así que no es fácil eso. Bueno, les hago el último comentario. Me parece que la reunión ha sido muy buena, le marca la hoja de ruta en el corto plazo, me parece, a la Comisión de Energía de la ALEM. Y el último comentario está en relación al Consejo Económico y Social que acaba de convocar el gobierno, que se ha constituido para analizar y realizar propuestas para el desarrollo teniendo un horizonte de mediano y largo plazo. Llama la atención la ausencia de la consideración explícita de la estrategia energética como materia de ese consejo, ¿no? Quizás alguna reflexión de Jorge o de Julián en relación a este tema y ya cerramos porque vamos casi para las 2 horas de reunión. Bueno, sí, la reflexión es que llama la atención, que una cosa que requiere planificación, requiere anticipación, requiere tomar decisiones con suficiente tiempo para implementarlas, no forme parte de las preocupaciones del Consejo Económico y Social. Eso quizá indique o un olvido, que puede ser, o la idea de que este Consejo se va a ocupar de las cosas de corto plazo. A mí me parece que vuelvo un poco sobre el tema de la energía, pero empalmando con esta pregunta. El petróleo no se va a acabar, así como se acabó la edad de piedra, pero no se acabaron las piedras. Entonces, nosotros vamos a seguir consumiendo petróleo y consumiendo gas. En este momento es el 85%, pero tenemos que apuntarle a una mezcla compatible, digamos, a un porcentaje que sea compatible con esa neutralidad de carbono. No sé si es el 45 al 50. De todas maneras, bajar de 85 al 50, 55%, ese valor que todavía no conocemos, es mucho petróleo. Y son muchos años para implementarlo. Entonces nosotros tenemos que pensar de vuelta que la Argentina tiene que ir a precios lo más bajos posibles del petróleo y del gas. No precios, costos más bajos que permitan precios más bajos en mercados competitivos. Si nosotros seguimos exclusivamente focalizados en los yacimientos que tenemos o en los no convencionales, bueno, estaríamos profundizando la idea de petróleo y gas caro en el futuro. Nosotros tenemos que salir de esta encerrona y la herramienta para salir es explorar en los lugares, en las cuencas sedimentarias que pueden contener petróleo, pero todavía no han sido exploradas o lo han sido débilmente.
En este sentido, la Argentina está parada desde hace 30 años. Hace 30 años que no explora. La última vocación exploradora es la del Plan Houston del presidente Alfonsín, que se continúa después de 30 años de no hacer nada con los llamados que hizo el presidente Macri en el año 2019, que fueron exitosos en el mar argentino, o sea, la zona de jurisdicción nacional, no provincial, y que han concitado un interés inversor de las mejores empresas del mundo por unos 800 millones de dólares de inversión. En este sentido, me parece que lo que hay que implementar es una política exploratoria también en las provincias, porque no puede ser que, como dice nuestro informe, el anuario que hoy publicamos, las reservas en la cuenca de Mendoza hayan bajado 62% respecto a 10 años antes. Y las reservas comprobadas de la cuenca del noreste, que era una cuenca promisoria en el siglo XX, al final del siglo XX, hayan caído de una forma similar, que lo pueden consultar en el material que hoy publicamos. Entonces me parece que ahí hay que revertir una política que se implementó en la Argentina en los últimos años de no explorar, porque el que no explora, que es en definitiva el secreto del negocio, el que no explora no encuentra, y el que no encuentra tiene que seguir produciendo los viejos yacimientos, que son siempre más costosos, o tendrá que recurrir a la importación. Entonces me parece que hay que, con una mirada de largo plazo, me parece que hay que establecer política a largo plazo. Así que yo diría que el Consejo Económico y Social revise esta convocatoria. Yo agrego brevemente, si hubiera un Consejo Económico y Social permanente, plural, transversal, que uno dice, ok, se están discutiendo de manera de fondo y con mirada de largo plazo los problemas del país, me preocuparía que no esté la energía. Pero dado lo que es eso, que evidentemente son cosas para la foto, de corto plazo, partidarias, no me preocupa que no haya ahí porque no van a resolver, no se va a resolver nada. Y ahora, hacia adelante, creo que sí hay que estar dispuesto siempre de manera constructiva a cualquier invitación a la discusión genuina, plural, rigurosa de los temas de energía, a participar. Lamentablemente, hay pocos espacios y no me quiero meter en eso ahora, pero bueno, comenté lo de la interventora del ENRE. Todas esas actitudes, o mismo los ataques del presidente en el Congreso, conspiran contra que intentemos de manera constructiva, reconociendo nosotros también los errores que cometimos en la gestión, los aprendizajes, que intentemos todos tratar de trabajar para resolver estas cosas, ¿no? Pero cuando esos espacios se abran, hay que estar. No es el caso del Consejo me parece. Okay. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Nicolás, a Jorge, a Lilita y a todos los presentes. Creo que fue una muy buena reunión y los convocaremos para las próximas actividades de la comisión. Un saludo a todos. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Felicitaciones, muy buen comienzo. Gracias, Lilita. Gracias, Lilita. Y saludos a los amigos de Neuquén que nos acompañaron hoy en la charla.